Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hijos, normalmente la Iglesia celebra la fecha en que mueren los santos, pero de San Pablo se celebra la fecha también de su conversión. Y es que es muy significativa para la Iglesia la conversión de San Pablo y todo el proceso que San Pablo realizó antes y durante el proceso de conversión, y luego ya cuando estuvo evangelizando por parte del Señor Jesucristo. Y ya nosotros conocemos pues la historia y que Pablo fue tumbado del caballo, que no sé qué, que no sé cuántas. Hijos, eso es lo de menos. Si iba en un caballo, si iba a pie, eso es lo de menos. Lo que hay que identificar ahí es que tuvo un encuentro con alguien, y ese alguien es Dios. La vida de San Pablo, al igual que la vida del profeta Jonás, es muy similar a la vida nuestra. En el profeta Jonás se le trata de esconder al Señor por todos los lados, pensando que no lo va a encontrar. El profeta, hombre de Dios, que conoce a Dios, que sabe de Dios, que habla por la mañana, por la tarde y por la noche con Dios, no quería coger la misión del Señor. Le daba miedo y se le escondía al Señor, y el Señor, de donde estuviese, de allá lo sacaba para enfrentarlo con la labor. Y eso hacemos nosotros. Nosotros nos llenamos de miedos, hijos, miedos por todos los lados. Padre, yo no soy capaz de hablar. Padre, acá venga la celebración eucarística, confiésese, viva una vida sacramental. Y de un momento a otro son unos fieles convertidos de corazón y comprometidos con la causa de la Iglesia. En el caso del apóstol San Pablo, pues ya todos conocemos que fue un gran perseguidor de los cristianos, no de Cristo, de los cristianos, que cuando el Señor le permite vivir eso hermoso del encuentro con Él, el Señor se lo ratifica. Tú estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. De ahí, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que Cristo Jesús vive en nosotros. Y lo que nosotros hagamos
y lo que a nosotros nos hagan, lo hacemos a Cristo y se lo harán a Cristo Jesús. Por eso el Señor, en el momento en que Pablo se encuentra con la luz le quema los ojos, lo encandila, decimos nosotros, me encandiló, no puedo ver. Esa luz maravillosa que es Cristo Jesús encandila fuertemente a Pablo y Pablo queda ciego. Hijos, en ese momento Pablo es el único que escucha claramente la voz. Con él iban otras personas, pero ellos no entendieron el diálogo que tenía Pablo con el Señor Jesús. Es igual, queridos hermanos, nadie va a entender el diálogo y la intimidad que yo voy teniendo día a día con el Señor. Nadie lo entiende, solamente cada uno de nosotros, solamente Dios y mi alma y Dios y nada más. Y esa voz le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Recuerden, él perseguía a los cristianos. Él no estaba persiguiendo a Cristo. Pablo era un hombre muy bien formado, muy estudioso, un hombre de una convicción extraordinaria. Y el Señor ahí le aclara que esos cristianos a los que él está persiguiendo son el cuerpo mismo del Señor Jesucristo. Pablo no conoció al Señor físicamente como lo conocieron los demás apóstoles, que estuvieron con él, que caminaron con él, que comieron con él. No, Pablo tiene este maravilloso encuentro. Pablo no es elegido por el Señor. Pablo, como fueron elegidos los 12 discípulos, los otros apóstoles. Pablo es llamado por el Señor. Pablo no es elegido. Pablo es llamado por el Señor. Y a partir de ese maravilloso encuentro que hoy celebramos, queridos hermanos, él queda ciego, pierde la vista y vive como un momento, digámoslo así, quiero compararlo, espero no cometer un error teológico, como si Pablo fuera a purificarse al purgatorio en una oscuridad que el Señor le permite para que reflexione su vida y para que se dé cuenta que es Dios el que va realizando la obra en cada uno de nosotros. Esa voz le dice, ponte en pie y vete a Damasco, no te preocupes, vete, que allá vas a recobrar la vista. ¿Qué le decía a los discípulos que iba encontrando en torno al lago de Galilea? Vengan y verán. Hoy le dice a Pablo, vete a Damasco y allí recobrarás la vista. O sea, vas a ver. Es una característica del apóstol, queridos hermanos. Una característica del elegido o llamado por el Señor, que el Señor les permite ver su gloria, les permite ver el camino, les permite ver su rostro, queridos hermanos. Entonces ya sabemos nosotros todo el proceso del apóstol San Pablo, que va a Damasco, que después Ananías va y le devuelve la vista, el Señor por medio de Ananías le devuelve la vista, y Ananías le dice muy especialmente, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo, Ananías, hombre de Dios, el Dios de nuestros padres te ha elegido. Aquí es donde elige el Señor a Pablo. Lo llama como lo ha hecho con nosotros. Nos llama primero
hijos, y después nos unge y después nos envía. El Señor nos llama a la vida y después nuestros padres nos traen al templo, a la iglesia. El Señor por medio del ministro nos unge y a partir de ese momento somos sus elegidos, sus hijos, y nos da una misión. A ver qué le dice a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad. Ayer, hijos, hablábamos de que el texto bíblico, el mensaje transversal era la aceptación de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros reconozcamos al Padre y reconociendo al Padre reconozcamos que lo más grande y especial que puede haber sobre esta tierra es que sus hijos reconozcan que Él es el Padre, que Él es el que todo lo puede. Aceptemos su santa voluntad en cada uno de nosotros. Dejemos que Él haga su querer en mi vida y por medio de mi vida vaya haciendo su querer en todos los hermanos y en las comunidades que nos rodean. Hoy Ananías le recuerda a Pablo para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres. Testigos, hijos. Testigos tenemos que ser todos nosotros, hijos. El Señor nos llama por medio de San Pablo hoy. Hijos, esto que está haciendo con San Pablo, en una parte ya lo ha hecho con nosotros. Y hoy compartimos este evangelio maravilloso, hijos, compartimos estas lecturas tan especiales donde nos da el mismo mensaje de Pablo. Hijos, hemos sido llamados a la vida, hemos sido elegidos en el bautismo hijos de Dios y se nos ha dado una misión, se nos ha dado un mensaje de ir a evangelizar, a anunciar el evangelio por todo el mundo. Tenemos que analizar, hijos, no podemos silenciar nuestra conciencia. Recuerden el examen de conciencia todas las noches y allí tendrá que salir si hoy, en el día en que hemos vivido, hemos dado a conocer a Cristo, hemos hablado del Señor, hemos hablado del reino de los cielos, hemos sido otros Cristos, hemos sido el rostro vivo del Señor Jesús, el rostro amable, el rostro acogedor, el rostro misericordioso, el rostro que perdona, el rostro que acoge, el rostro que con bondad te da amor, que te da la mano, que te ayuda a levantar. ¿O estamos haciendo todo lo contrario? Si estamos haciendo lo contrario, hijos, estamos en el lugar equivocado. Pero si nosotros estamos haciendo lo que nos pide el Señor Jesús, que conozcamos su voluntad para que veamos al justo y oigamos su voz, porque vamos a ser testigos ante todos los hombres de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Hemos visto a Cristo Jesús y hemos oído su voz, como el apóstol San Pablo hoy. Pablo queda ciego para el mundo, vive la oscuridad y las tinieblas. El Señor en esos días de purificación lo limpia, lo sana, le cambia su corazón duro contra los cristianos y le cambia por un corazón lleno de amor a Él. Un corazón lleno de amor para sacar adelante
la obra de la evangelización. Hijos, y ya sabemos todo lo que hace el apóstol San Pablo, que gracias a él mucha parte de Europa es evangelizada y a mucha parte de Europa llega el evangelio y la palabra de Dios. Ahora, no pierdas tiempo. Levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Hijos, maravilloso. Esto es, sinceramente, hijos, parece como que fuera un compendio de la historia de la salvación nuestra. Y es real, es la salvación de un hombre, Pablo, llamado Saulo. Hijos, que perseguía a los cristianos, que estaba muy bien formado, pero a lo mejor mal orientado, con toda seguridad, porque no conocía el nuevo camino, porque no conocía la voluntad de Dios. Se lo recuerda Ananías, para que conozcas su voluntad. Pablo era un hombre bien formado, tenía compromiso, era de convicciones, se había preparado bien, conocía la ley, o sea, era un hombre supremamente interesante, pero no conocía la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Señor lo llama, le regala esa gracia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hijos? Todos los días, y hoy muy especialmente, pedirle al Señor que así como a Pablo, nos regale la posibilidad de conocer su voluntad, de poder escuchar al justo, para poder dar testimonio de lo que hemos oído y de lo que vamos a ver, pero que ya lo hemos visto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos. Y si nosotros hacemos este recorrido que Ananías le propone a Pablo, por gracia de Dios, nosotros también vamos a adelantar un proceso muy bonito, hijos, y muy interesante para Dios. Puede que para las demás personas no, aunque a la postre, en última instancia, también las personas van a reconocer que el Señor ha ido haciendo en nosotros una labor muy hermosa. Pero si no lo reconociera nadie, no te preocupes, que tu conciencia esté tranquila del deber cumplido y de lo hermoso que te has ido poniendo en las manos del Señor, para que Él haga su santa voluntad. Pues, queridos hermanos, que en esta fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, nosotros nos podamos encomendar a él, a un hombre que como nosotros, como ser humano, como nosotros, hijos, también en algún momento se equivocó, también en algún momento pudo no haber creído, también en algún momento vivió el encuentro personal con el Señor. ¿Por qué les hago yo siempre énfasis, hijos, que podamos caminar de la mano de la Santísima Virgen María y San José hasta el encuentro con el Señor? Porque ese encuentro es el que anhelamos todos. Hijos, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor Jesucristo, como lo tiene hoy Pablo, como nos lo cuentan las lecturas, nuestra vida no vuelve a ser la misma. Nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. Comenzamos a aceptar la voluntad de Dios, nos llenamos de gozo, llenamos de alegría, de felicidad, de fuerza para predicar el evangelio, de fuerza para realizar una pastoral, de fuerza para invitar a los hermanos a que puedan vivir lo mismo que yo he vivido, lo mismo que todos hemos vivido, que otros también lo puedan vivir. ¿Cuántos Pablos hay en nuestra sociedad?
¿Y quién los evangeliza? Somos nosotros los que tenemos que ir a dar el testimonio de Cristo Jesús durante todas las labores que el Señor nos permita realizar, para que no sabemos en cuál de ellas, en cuál de esas labores, siendo honestos, transparentes, correctos, sin mentiras, sin engaños, hijos, con alegría, con gozo, con calma, con paciencia, con misericordia y con bondad, le podamos mover el corazón a un hermano que a lo mejor, como Pablo, está equivocado. Nosotros deberíamos ser los Ananías de muchas personas, empezando por nuestros hogares. Nosotros deberíamos ser los Ananías que por la gracia de Dios, a través nuestro, le devuelva la visión a tantos ciegos que hay en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestras comunidades. Hijos, donde quiera que vamos, hay ceguera espiritual, hay falta de luz. Nosotros tenemos que ser esos discípulos del Señor, que por medio nuestro Él vaya haciendo su obra. Pues, queridos hermanos, cada uno de nosotros sabemos con este texto bíblico en qué etapa del proceso vamos. No te importe si vas terminando o vas comenzando. No te aflijas, no te llenes de desesperación. Ten calma, que la obra y el milagro la hace el Señor. Tú y yo simplemente busquemos conocer y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas para que Él haga la obra que tanto desea realizar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.